Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. En la semana estaba pensando cómo hago para hacer de este mensaje que no sea un mensaje más para ustedes. ¿Y saben qué hice? Nada. No hice nada. Porque para que esta celebración no sea una celebración más, depende de vos. Depende de cuánto vos querés abrir tu corazón y tu mente para recibir de Dios. Así que la verdad no depende de mí la enseñanza de hoy, sino depende de cuánto vos le des apertura al Señor, cuánto yo le dé apertura al Señor para que el Señor nos hable en esta tarde. Ya nos viene hablando con las canciones, nos viene hablando con el pensamiento en la cena, con la memoria, nos viene hablando. Es un todo esta celebración. No hay algo más importante que otro. Así que yo lo que te invito es que nos hagamos cargo justamente de lo que nos corresponde, como gente madura y como gente que quiere justamente hoy escuchar la voz del Señor. El mensaje se llama Añoranzas Cumplidas, ¿sí? Seguramente lo viste en alguna placa por ahí, en alguna publicidad por ahí. El mensaje se llama Añoranzas Cumplidas. Y el viejo salmista santiagueño, poeta santiagueño, don Julio Argentino Jerez, en la última estrofa de nuestra famosa añoranza, ¿sí? Canción que nos identifica tanto, él dice estas palabras: tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisanos, les voy a pedir, antes que llegue el momento, tírenme en campo abierto, pero allá donde nací. Creo que todos conocemos este himno tan particular, que no lo solemos cantar en la iglesia, lo solemos cantar en otros ámbitos, pero que seguramente está en nuestro corazón. Y ¿saben qué? Yo no sé de dónde habrá sacado esta tremenda poesía el poeta santiagueño, pero más allá de esta petición romántica y poética, justamente, el poeta le dice a sus
paisanos, a sus amigos, a su familia, que si no encuentran lugar en el cementerio, lo puedan dejar, aunque sea tirado ahí, pero que sea justamente dentro de la tierra, dentro del nido que lo vio nacer. Bueno, algo muy parecido vamos a encontrar hoy en la Biblia, muy, muy parecido. Y nuestro texto base de la tarde está en Hebreos, porque estamos viendo cómo la fe hace la diferencia en nuestras vidas y en el mundo de hoy. Y en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 22, nosotros podemos encontrar palabras parecidas a don Julio Argentino Jerez, pero esta vez las dijo José. José, que era hebreo, y este José, que era hebreo, que vivió en Egipto, y antes de morir él dijo esto, por lo cual el escritor de los Hebreos justamente saca para darnos hoy una gran enseñanza. Hebreos 11, 22 dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y usted por ahí no encuentra todavía a esta chacarera famosa santiagueña, pero quiero explicarle un poquito la historia. ¿Sabe que los israelitas estuvieron como esclavos 430 años? ¿Escuchó bien? 430 años. Éxodo 12:40. Y José vivió 110 años. 430 años por un lado, 110 años de vida tuvo José por el otro. Y ya sea que estuvo en una época de esclavitud o no, recordemos que José fue esclavo, fue vendido como esclavo, para que se cumpla este versículo de Hebreos 11, pasaron no menos de 320 años. ¿Me escuchó bien? 320 años pasó para que esta frase de Hebreos se pueda justamente cumplir. ¿Qué dijo José en aquella oportunidad? Ahora sí te invito, hermano, a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 50. Y ahí vamos a encontrar la historia, el final de los días de José, segundo, después del faraón, fue segundo, este héroe de la fe, que en su tiempo, en su época, marcó justamente con su fe diferencias. Génesis 50, 22, en adelante dice así: José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad de 110 años. La vida de José le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín, y estuvo presente cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. O sea, conoció a sus bisnietos, ¿sí? El texto más central del relato es el versículo 24, que dice: José les dijo a sus parientes, me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos, los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Les dijo: cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. José murió de 110 años de edad, lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Esa es la historia, el final de la vida de José,
en lo cual el escritor a los Hebreos hace justamente referencia. En esta tarde quiero ser totalmente práctico con el consejo de Dios. Lo que el Señor ha puesto en el estudio de la palabra, en mi mente y en mi corazón, decirte, es esto. Yo quiero llevarte a la característica de esta fe que tuvo José, que aunque después de 320 años se haya cumplido esto, el autor a los Hebreos lo resalta y dice que por la fe José al morir mencionó justamente esto, por la fe y solamente por la fe. 3 condiciones, querido, 3 condiciones para que nuestras añoranzas, nuestros anhelos, nuestros deseos sean cumplidos, como los de José. 3 condiciones, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis en esto y voy a decirte que en el chat del Zoom, Viviana va a estar poniendo justamente los puntos y las citas bíblicas. Hoy no vamos a tener PowerPoint, pero si querés tomar referencia y anotar, en el chat podés encontrar la información de lo que estamos hablando. En primer lugar, y la primera característica que tuvo José, o la fe de José, es que él tuvo justamente una fe sin límite de tiempo. La primera condición es una fe sin límite de tiempo. Y yo sé que las canciones se dedican o las poesías se dedican, pero yo quiero dedicar este punto especialmente a aquellos que están clamando hace mucho tiempo por algo. Seguramente estás clamando por un hijo, por una hija. Seguramente estás clamando por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por un trabajo, por una casa, por algo que pasa el tiempo y no se cumple. Quiero dedicarte a vos este punto, mi querido hermano, porque la fe de José a mí y a vos nos tiene que alentar justamente a esto, a tener como característica una fe sin límites de tiempo. No importa cuánto tiempo falte para que se cumpla la promesa. Tampoco importa que para vos y para mí parezca como que Dios no se mueve. La historia no se mueve. Todos los días es igual, ¿sí? Pero la fe verdadera me dice a mí que hoy estoy más cerca de ver la promesa cumplida que ayer. ¿Se entiende? Hoy estoy más cerca de ver la promesa cumplida que ayer. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser no condicionada con el tiempo. Dice Pedro en su segunda carta, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él pone un ejemplo como poniendo justamente la venida del Señor y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El creyente avanza hacia el resultado final de esa añoranza, mediante la fe en aquel que la dictaminó, en aquel que lo dijo. El creyente avanza, y guardate esta palabra, estamos avanzando hacia eso que el Señor te prometió, hacia ese anhelo, hacia esa añoranza que uno tiene por cumplir. No es que el Señor está quieto. Las promesas de Dios no son proyectos sin terminar. Traen consigo el camino. Traen consigo la carrera, esa carrera que el apóstol Pablo decía, bueno, he terminado la carrera. Bueno, las promesas de Dios traen consigo el camino. Acabamos de cantar una canción que habla de esto. Me basta su fidelidad. ¿En dónde?
Dice, al caminar cantamos. Acabamos de en mi vida y en mi caminar me basta su fidelidad. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces estamos enamorados del sueño, estamos enamorados de la promesa de Dios, pero no del proceso. Y José tuvo que afianzar esta fe sin tiempo, sin límite de tiempo, mediante la prueba. Y fue de prueba en prueba, fue desarraigado de su familia, de su tierra, fue llevado a esclavitud, fue ejecutado bajo falsas acusaciones, fue olvidado en la cárcel, tuvo injusticias en su vida, prueba tras prueba, que justamente fortaleció una fe sin límites de tiempo. Pero no queda ahí nomás, sino que la Biblia me marca justamente cuál es la característica, cómo puedo hacer yo para tener una fe sin límite de tiempo. Y la característica la dice justamente Génesis 50:25. Lo que dice ahí el relato de Moisés dice así: José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa y les dijo, escucha bien, cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. Y el éxito de todo anhelo cumplido parte de esta consigna. La consigna es cuando Dios quiere. ¿Vieron que tantas veces decimos, y si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa? Y muchas veces la decimos inconscientemente o como una muletilla. Bueno, José tenía bien en claro que cuando Dios quiera, la promesa iba a ser cumplida. No importa el año, no importa el tiempo, cuando Dios quiere. No cuando yo apuro las cosas, sino cuando Dios quiere. Y cuando hablo de la palabra apurar, me pongo a pensar de que José tenía todo el poder para hacerse llevar los huesos antes a la tierra de Canaán. Sin embargo, tuvo la suficiente conciencia para decir cuando Dios lo quiera. Me pongo a pensar, mi querido, cuando apuramos las cosas y apuramos eso que el Señor nos dijo. Porque el Señor nos dijo, quizás vas a formar una familia y nosotros apuramos la cosa. Y yo no sé, pero muchas veces vemos a personas que apuran un noviazgo o apuran una relación. Vemos personas, o capaz somos nosotros también, que apuramos los procesos. Entonces, justamente lo que hacemos es meter la pata en apurar las cuestiones cuando Dios todavía no dijo. Lo que lo va a dar, sí lo va a dar, pero cuando Él lo diga. Y me pongo a pensar en que el hombre hoy por hoy apura los procesos. Por ejemplo, le contaba a mi esposa la situación que están viviendo en Uruguay, por ejemplo. En 3 meses, 4 jugadores de fútbol se quitaron la vida. Y ahora hay como un flagelo ahí que como una reacción en cadena que los deportistas en Uruguay, algunos están pensando quitarse la vida. ¿Por qué? Y porque apuran los procesos. O apuran el proceso comprando algo, emprendiendo algo, eligiendo algo, y apuramos los procesos. Cuando el mismo José dice, tengo todo el poder para hacer llevar mis huesos a Canaán, pero lo vamos a hacer cuando Dios quiera. En segundo lugar, mi querido hermano, quiero decirte que la característica de la fe de José no era solamente tener una fe sin límite de tiempo, sino que era una fe basada en las promesas de Dios. Y vos me vas a decir a mí, y lógico, Camilo, lógico que es así. Y yo creo que no es tan así en nosotros. ¿Por qué? Y porque justamente somos soñadores y portadores de una fe frágil.
una fe que se rompe fácil, una fe que está basada justamente en sueños o anhelos de la propia impronta humana que tenemos. Cuando José a mí me explica, me dice, me enseña que su fe estaba puesta en las promesas del Señor. Moisés registra esto en Éxodo 13:19. Éxodo 13:19 dice, y Moisés, él relata en el momento justamente que se están llevando los huesos. El faraón ya había soltado al pueblo de Israel y Moisés dice, ahora es el tiempo de cumplirle la promesa a José. Él dejó escrito, estipulado, que hay que llevar sus huesos a Canaán. Y el versículo 19 dice, y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José. Pues antes de morir, él les había dicho a sus hermanos, estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarlos cuando esto pase. Llévense de aquí mis huesos. ¿Y de dónde sacaba semejante fe José? ¿Saben qué? Muchas veces tenemos la excusa, y bueno, es el entorno. Somos así por el entorno. Somos así por la cantidad de situaciones que hemos vivido. Mire, José lo llevaron a los 17 años a Egipto y murió a los 110 años. Estuvo más tiempo en un país pagano, idólatra, blasfemo a Dios, que rodeado de una familia de la fe. Estuvo más tiempo en Egipto que con sus hermanos y sus padres. Estuvo más tiempo rodeado de falsas creencias, de falsas costumbres, que justamente rodeado de una iglesia, de buenos amigos, etcétera, etcétera. ¿De dónde habrá sacado? Y José sacó seguramente de la promesa del Señor. Él no podría haber exigido nada a sus hermanos si no había una promesa estipulada por el Señor. ¿Sabe qué, querido? Es necesario vivir una fe basada en las promesas que salen de la boca de Dios y que no salen de nuestros propios sueños o nuestras propias ideas. Nuestra vida tiene que ser, o nuestra fe tiene que ser basada en lo que salió de la boca de Dios. Dice el libro de Deuteronomio que también Jesús repite en aquella tentación que sufrió, en aquel ataque satánico que sufrió y que Mateo 4:4 lo escribe. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Vos y yo en esta tarde tenemos que entender de que aunque el cielo y la tierra pasen, la promesa de Dios, la palabra del Señor, ¿qué? No pasará por más años. Entonces, tengo que basar justamente mi fe en lo que salió previo en la boca de Dios, lo que dijo Dios. No puedo basar mi fe en lo que no dijo Dios. Isaías 55, 10 y 11 dice así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La promesa de Dios, mi querido, cumple con los propósitos de Dios. Me da satisfacción, me da éxito en la vida, pero esa promesa tiene un fin o tiene una base. ¿Cuál es? El deseo de Dios primero y el propósito de Dios para mi vida. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor tu vida,
confía en Él y Él actuará. Cuando vos y yo pedimos, clamamos, en este tiempo de tanta oración, yo creo que, no sé si recuerdo un tiempo de tanta oración en la iglesia como en este tiempo de pandemia. La promesa que vos estás esperando, la respuesta que vos y yo estamos esperando, te pregunto, ¿salió de la boca de Dios o no? Somos herederos de la promesa de Dios, no de mis o de nuestras ideas de respuesta o de bienestar. Dios nos hizo herederos de su promesa, de sus palabras, de aquello que salió de su boca. Te voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo a un amigo le dedico un texto. Usted le suele dedicar para el cumpleaños alguna cita bíblica a un amigo. Todos hacemos lo mismo. Y la cita que le dedico a mi amigo se encuentra en el Salmo 23. Y todos sabemos que el Salmo 23 salió de la boca de Dios. Entonces promesa, y esa promesa se va a cumplir. Ahora, yo solamente le dedico a mi amigo el Salmo 1 y el versículo 3. Si te vas al Salmo 1 y te vas al versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes qué, querido? Te quiero dedicar el Salmo 1:3. Entonces yo digo, esto es una promesa del Señor. El Salmo 1:3 salió de la boca de Dios, por lo tanto se va a cumplir. Todo lo que hagas vas a prosperar. Y yo después de un tiempo yo veo que la vida de mi amigo va de mal en peor. Se desilusiona, tiene ciertos fracasos, sale, no le dura el trabajo, económicamente le va mal, se peleó con la familia, etcétera, etcétera. Y uno va a la Biblia y dice, pero esto salió de la boca de tuya, Señor. Y yo le había dedicado el Salmo 1:3. Y todo lo que haga va a prosperar. Porque no se cumple la promesa del Señor. Y es fácil. Y es obvia. Hay algo que yo me salté al dedicarle o al decirle a mi amigo. ¿Sabes qué, amigo? Antes del versículo 3 está el versículo 1 y 2. Porque la promesa del Señor es entera y no es a medias. Y el versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La promesa del Señor se cumple cuando sale entera de la boca de Dios y no la interpretamos a medias. José tenía una fe sin límite de tiempo y José tenía una fe basada en las promesas de Dios. Quiero decirte el último punto. Y el último punto es un desafío porque José, o la característica de la fe de José, era una fe motivada en la ciudadanía del cielo. José tenía una fe motivada, basada en la ciudadanía del cielo. Aprendimos en esta serie de mensajes, de sermones, que la fe no es un concepto, no es el concepto, no es la definición, sino que es el estilo de vida que el Señor quiere que hagamos. Lo aprendimos entre todos. Ahora, cuando yo me paro frente al espejo y me pregunto quién soy, de dónde soy, a quién pertenezco, qué hago aquí, cuál es el propósito de mi vida, yo necesito tener respuestas
firmes. Y si querés anotar esta frase, anotala porque nos va a llevar justamente al objetivo de este punto. Yo necesito tener respuestas firmes en mi vida cuando yo digo, ¿qué hago acá en la tierra? ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Quién soy yo? ¿Y saben qué? El que me va a dar la respuesta verdadera es el Dios que es fiel a su promesa. Dios que es fiel a su promesa me va a dar esas respuestas. ¿Cuántos aquí no se han preguntado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y no encontramos respuestas, pero no las encontramos porque no las buscamos en aquel que la puede dar a la respuesta. ¿Y quién me va a dar la respuesta? Dios. ¿Y quién me va a dar la firmeza a esa respuesta? La fe en el Dios de la promesa. Ahí está mi responsabilidad. Los hijos de Dios son ciudadanos del cielo y pertenecen al Padre celestial. ¿Por qué mi fe tiene que estar basada en la ciudadanía que el Señor me ha dado? Porque, escuche bien, no somos de aquí. No somos de aquí. Repetí conmigo, no soy de aquí. No pertenezco a este lugar. Somos peregrinos y extranjeros. Lo escuchamos el domingo pasado. No pertenezco aquí. Y José tenía esta regla de oro en su vida. No pertenecía a Egipto. Por más que haya vivido más años de su vida en Egipto que en Canaán, no pertenecía a Egipto. Y como no pertenecía a Egipto, pidió lo que pidió. Él sabía que no pertenecía a Egipto. Él sabía que él no era ciudadano egipcio. Como también sabía que la cama de la esposa de Potifar no era de él, sino que era de Potifar. La costumbre de Egipto, la cultura de Egipto no era su cultura, así que no la practicaba. Y vemos muchos casos en la Biblia. Vamos a Daniel, vamos a los amigos de Daniel en Babilonia, vamos a un montón de casos donde por más que estés en tierra extranjera, estos héroes de la fe no practicaban lo que se practica en la tierra de la idolatría, en la tierra de la blasfemia de Dios. Y José tenía como regla esto: no soy de aquí. Esta no es mi tierra. Él era hebreo. Y para los hebreos, decía José, hay una tierra prometida. ¿Saben qué? Cuando vengan a buscarlo, también llévense mis huesos. Llévense a la tierra de Canaán. Y a mí esto me hizo pensar un montón de cosas esta semana. Y quiero hacerte pensar a vos también esta actitud de José. Porque José era un héroe en Egipto. Era un héroe patrio. Porque justamente había evitado que Egipto caiga en la pobreza. Era todo un imperio gracias a la sabiduría de José. Sin embargo, él despreció los honores. Quizás en el cementerio de Egipto, quizás hoy podría haber habido hasta una pirámide, que sería la pirámide de José, pero hoy no la hay. Él entendía que Egipto no era su tierra y que la cultura y la costumbre de Egipto no eran las suyas. Él pertenecía al pueblo de Dios. Mi querido hermano, el cementerio, el San Agustín, no es tu descanso eterno. Somos ciudadanos del cielo. Pero tampoco la conducta y la costumbre de esta tierra. Tampoco
el comportarme como los que se comportan en esta tierra. Y no te estoy hablando de la cultura del mate, del asado, del dulce de leche. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando justamente del vocabulario. ¿Qué vocabulario usamos? Te estoy hablando de costumbres tan simples que nos hacen pasar ciertas cosas como robar, mentir, engañar, hacer trampa, ser infiel, ser idólatra y hasta naturalizar el pecado como algo normal. Total, yo no me meto. Yo estoy aquí en mi nidito cristiano y no digo más nada. Y estoy rodeado y punto. José dice, no soy de aquí. ¿Y saben qué? No solamente digo esto, que no soy de aquí, sino que no quiero que queden ni siquiera mis cenizas aquí. No quiero que quede rastro de lo que es José en Egipto. Eso dijo. Por eso hace llevar sus huesos. Cuando el Señor lo sacó, hace llevar sus huesos. Nada de nosotros, ninguna práctica, ninguna costumbre, ningún pensamiento, ninguna inclinación tiene que permanecer en este mundo idólatra, mi querido. Nadie. Y si vos y yo en estos momentos estamos en un Egipto, todo el mundo tiene que saber que no somos de Egipto. Todo el mundo tiene que saber que no somos de Egipto. Y si ya te están confundiendo o me están confundiendo a mí con un egipcio, guarda, guarda. Quiero terminar leyendo un párrafo muy cortito de un escritor que vale la pena analizarlo y leerlo. Este escritor dice así: el ataúd de José estuvo sobre el suelo por alrededor de 300 años, hasta que fue llevado de regreso a la tierra prometida. Todos esos años fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a ese lugar soñado donde fluía leche y miel, tal como Dios lo había dicho. Durante todo ese tiempo, cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba qué hacía ahí y por qué no lo habían sepultado, se le podía responder: porque el gran José prefirió esperar y ser parte de la promesa de Dios el día en que Él nos venga a buscar para llevarnos a la tierra prometida algún día. Mi querido hermano, ¿saben por qué la fe hace la diferencia? Porque la fe nos hace ver el futuro de nuestras añoranzas cumplidas. Sin importar lo lejana que estén, sin importar lo imposible que parezcan. Y esto lo logramos con una fe como la de José. Una fe sin límite de tiempo. No le pongas límite de tiempo a Dios. Él lo va a cumplir si salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque también mi fe tiene que estar basada en la promesa de Dios. No en un invento mío. Tiene que estar basada en la promesa de Dios. Y en tercer lugar, tiene que estar estimulada, tiene que estar motivada por la ciudadanía que tenemos, que es la ciudadanía en el cielo. Y hoy como José, como aquel José de Canaán que fue llevado a Egipto y fue devuelto cuando era cenizas, nosotros podemos ver la tumba vacía de Jesús. Y esa tumba también nos tiene que hacer recordar que pronto vamos a ser llevados a la tierra que el Señor nos prometió.
al lugar donde pertenece nuestra ciudadanía, al cielo, al lugar donde el Señor está preparando morada, está preparando lugar, una casa para nosotros. Y esto nos tiene que alentar. Una fe sin límites de tiempo, una fe basada en las promesas del Señor, el Dios que cumple las promesas, y una fe motivada justamente por esta ciudadanía que tenemos en el cielo. Solíamos cantar un himno que decía o que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a confiar en el Señor de la promesa. Y no le pongamos condiciones, al contrario, que nuestra fe cada día más sea más fuerte y que nuestra fe en este mundo, en este Egipto, marque la diferencia. Oramos al Señor y le damos gracias por su palabra. Señor, gracias por tu fidelidad. Me basta tu fidelidad, Señor. En mi caminar nos basta tu fidelidad. Señor querido, Señor amado, tremenda enseñanza nos das de este siervo, de este ejemplo, de este héroe de la fe, que el escritor a los hebreos podría haber resaltado un montón de otras cosas de su vida. Vaya si tenía historia José para escribir. Sin embargo, resaltó esta simple característica: que solamente lleven sus huesos, sus restos, a la tierra prometida, cuando vos lo dispongas. Señor, alentanos por medio de esta palabra y que nuestra fe se vea fortalecida con la condición de tu promesa, con la condición, Señor, de no ponerte a vos límites, sino que dejarte avanzar, Señor. Gracias también por la promesa eterna, porque hoy vemos la cruz vacía y sabemos que estás preparando morada para nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice en este tiempo, Señor, de tanta necesidad, de tanta incertidumbre, de tanta duda. Señor, queremos basarnos en tu poder, en la promesa de tu poder volcada en nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Este espacio fue presentado por Centro Bíblico Crecer.